Muy buenos días, habla Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios y me alegro estar con ustedes para estudiar la Palabra en el libro de Apocalipsis. Hemos estado en toda esta semana, estos 8 días pasados, en el estudio de Apocalipsis, primero en el capítulo 1, poniendo la base de la visión de Cristo en su cuerpo glorificado, recibido por el apóstol Juan. Después capítulos 2 y 3 hablan de las 7 iglesias y hoy precisamente estamos viendo el mensaje a la última de estas 7 iglesias, la iglesia de Laodicea. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Y al concluir este mensaje ya entramos a la parte futura del libro de Apocalipsis. Empezando con capítulo 4. Esta mañana estaba escuchando un mensaje sobre el rapto de la iglesia y nuestra esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Y pues vamos a ver esto en el próximo estudio, cuando estudiamos Apocalipsis 4 y quizá mañana o pasado mañana. Entonces sigamos estudiando, leyendo el libro de Apocalipsis. Recordemos la bendición que hay para nosotros en capítulo 1, versículo 3. Que dice la palabra, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. 3 cosas: leer el libro de Apocalipsis, escuchar las palabras de explicación sobre este libro y luego obedecer los mandatos que Cristo nos da a través de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. La venida del Señor está cerca. También en capítulo 1, versículo 19, vimos el bosquejo que divide este libro en 3 partes grandes. Dice ahí en versículo 19 de capítulo 1, escribe las cosas que has visto, tiempo pasado, que corresponde al capítulo 1, la visión de Cristo que Juan recibió. Después escribe las cosas que son, tiempo presente, que tiene que ver con las 7 iglesias, la edad de la iglesia, capítulos 2 y 3. Y luego concluye diciendo, versículo 19, y escribe las cosas que han de ser después de estas. En otras palabras, después del tiempo de las 7 iglesias, vendrán muchas cosas, muchos eventos futuros que tienen que ver con la tribulación, la venida de Cristo, y el reino del Señor Jesucristo y la nueva tierra y el nuevo cielo. Y todo eso veremos a partir de estudiar capítulo 4 de Apocalipsis. Bueno, vamos a enfocarnos en capítulo 3, versículo 14, el mensaje a Laodicea. Y dice la palabra de Dios: y escribe al ángel o al pastor de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesucristo se presenta, se introduce con 3 descripciones muy claras. Primero, él dice, yo soy el Amén. Esta palabra Amén significa es cierto, significa es la verdad. Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También tenemos un pasaje del apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:20. Dice así la palabra, porque todas las promesas de Dios en Él, en Jesucristo, son sí. Por eso, por medio de Él, Jesucristo, también nosotros decimos amén. Es cierto, para la gloria de Dios. En otras palabras, cuando Dios hace promesa en su palabra, es una promesa cierta, porque se cumple a través del poder de Jesucristo. Y es Dios que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios que nos ha ungido, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello, y el que como garantía ha puesto al Espíritu Santo en nuestros corazones. Como garantía de nuestra salvación, Dios ha puesto el Espíritu Santo para morar en nuestras vidas. Gracias a Dios. Cristo es el Amén. Él dice, es cierto, soy la verdad. Número 2, él dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. Jesús siempre habla la verdad.
Él habla con honestidad. Él nunca engaña. El diablo es el engañador. Habla de la Biblia en varios pasajes que Él es quien engaña a la humanidad. Pero Jesús habla la verdad con honestidad. Dice Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora los fariseos, los religiosos de aquel día están escuchando a Jesús y ellos dicen, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Están acusándole. Jesús les respondió a los fariseos, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, o sea, del cielo, y a dónde voy. Voy a regresar al cielo. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, o sea, los creyentes, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cristo nos da libertad, nos da luz, nos da salvación, nos da vida cuando escuchamos su palabra. Luego Jesús volvió a hablar con los fariseos, los religiosos, y Él dice, pero a mí, que digo la verdad, no me creen. Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Que esta gente, estos líderes religiosos del pueblo judío, no pudieron entender, no pudieron captar que Jesús es el verdadero Mesías, es el Hijo de Dios. Y lo rechazaron y por fin lo crucificaron unos días después. Pues Jesús dice, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y verdadero, y 3, yo soy el principio de la creación de Dios. Jesús es el origen, Él es la fuente de toda la creación. Él hizo todo. Oiga lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo significa palabra o significa Jesucristo en tantas palabras. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Este era en el principio con Dios el Padre. Ahí está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en la creación. Todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y es cierto, cuando usted entra en un cuarto y prende la luz, pues la oscuridad se va. La luz es más fuerte que la oscuridad. Ahora veamos aquí el relato histórico de esta iglesia en Laodicea. Entramos directamente en el mensaje de la carta con el versículo 15. Y así dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ahí está en medio, indiferente, negligente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice Jesús, ustedes me dan náuseas. Me cae mal su indiferencia espiritual. Luego él sigue diciendo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo tengo todo lo que ocupo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué descripción que Cristo da de esta iglesia. Y luego Él da un consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a parar aquí por un momento para hablar de este relato histórico. ¿Cómo era la iglesia de Laodicea en aquel tiempo hace 2000 años, en el primer siglo? La iglesia de Laodicea tenía problemas serios.
Era una iglesia tibia, ni fría ni caliente. Pero ella no reconocía su propia condición espiritual. Y para hacerlo peor, Jesús está afuera de la puerta, tocando, llamando, queriendo entrar. Ve al versículo 20, dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Obviamente esperaríamos que Cristo estuviera dentro de la iglesia, gobernando en esta iglesia, recibiendo la gloria en esta iglesia, pero no es así. Él dice, yo estoy afuera de esta iglesia tocando, queriendo entrar. Jesús nombra 4 problemas que esta iglesia tiene. Esta iglesia es una iglesia autoengañada, no entiende que está en peligro de la vida. Y Jesús nombra estos 4 problemas. Voy a nombrarlos y luego vamos a verlos uno por uno. Primero, él habla de su vigor, o sea, su fuerza interna, su vida. Después habla de sus valores, 3, él habla de la visión de esta iglesia de la Odisea. Es una mala visión. Y después él habla de sus vestiduras. Veamos cada uno de estos 4 problemas. Primero, el vigor de esta iglesia, su fuerza interna. Versículo 16 dice de nuevo, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay 3 temperaturas espirituales en la vida de cualquier persona. Primero, un corazón ardiente. La Biblia lo describe como ferviente en espíritu. Un corazón ardiente, fervientes para el Señor. Una dedicación, un amor real para el Señor. Este es el corazón caliente o ardiente. Después hay un corazón frío. Dice Mateo 24:12, el amor de muchos se enfriará por la maldad que va a multiplicarse. Entonces, cuando uno permite la entrada de pecado en su vida, el amor para el Señor va disminuyendo, va enfriando el corazón frío, y después un corazón tibio. O sea, ni caliente ni frío. Es indiferente, es apático. La persona tibia está contenta tal como es. Es como la rana. Tal vez ha escuchado la historia de la rana, que la ponen en una olla de agua fría. Ahí está cómoda la rana. Y luego se coloca la olla sobre el fuego. Y el agua va calentándose poquito a poco hasta que se hierva y la rana queda cocida y muerta. Nunca se dio cuenta del calor del fuego. Nunca hizo el brincazo para salir de la olla, porque era tan gradual el calor que ni se dio cuenta. Y así es esta iglesia. Es una iglesia indiferente, cómoda, que ni se da cuenta de sus necesidades, de sus problemas. Pues ahí vemos una falta de vigor, de vida real, de valentía. Y después vemos ahora sus valores. Dice en el versículo 17 y 18, la iglesia misma de la Odisea dice, yo soy rica. Yo soy una iglesia rica, tengo todo lo que ocupo, no ocupo nada más, ni nadie más. Tenemos vestiduras, tenemos oro, tenemos riquezas, tenemos todo lo que ocupamos. Y Jesús más bien dice, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué tremendo! Ahora, si nosotros recordamos, hace unos días atrás vimos la segunda iglesia en el pueblo de Esmirna. Y si usted quiere notar en capítulo 2, una página atrás, capítulo 2, versículo 9, dice así, hablando Jesús a Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús habla a la iglesia en Esmirna, que era una iglesia verdadera, que no recibió ninguna reprensión del Señor, una iglesia perseguida por su fe en Cristo Jesús. Muchos cristianos murieron en este tiempo de Esmirna por la causa de Cristo. Y era una iglesia terrenalmente pobre. Pero Jesús dice, tú eres una iglesia rica, porque tiene muchas
bendiciones espirituales, muchas recompensas espirituales. En cambio, él dice a la iglesia de Laodicea que en los ojos del mundo es una iglesia rica, respetable, pero en realidad es una iglesia pobre, muerta, ciega y desnuda. Sus valores están pues cabeza abajo. Y dice Jesús, necesitan rectificar sus valores, necesitan ver qué es real, qué tiene valor eterno. Desde la perspectiva del mundo inconverso, la iglesia de Esmirna era despreciable y la iglesia de Laodicea era respetable. Pero en los ojos de Dios, la iglesia de Esmirna era viva y verdadera, mientras que la iglesia de Laodicea era falsa y desagradable. Un tercer problema es con su visión, porque dice Jesús en 17, es ciega esta iglesia. Y luego en la última parte de 18, él dice, unge tus ojos con colirio, eso es ungüento, unge tus ojos con colirio para que veas. Laodicea era famosa como ciudad en la producción de medicinas. Y entre estas medicinas, ellos producían un ungüento para los ojos, que era muy deseado en aquel tiempo en el Imperio Romano. Pero Jesús está diciendo, ustedes no necesitan más de su propio colirio, sino el colirio espiritual que yo solo puedo darles. Solo Jesús puede abrir nuestros ojos. Oiga lo que dice 2 Corintios 4:3. Si nuestro evangelio está encubierto, lo está entre los que se pierden, que no son salvos. El Dios de este siglo, ¿quién es? El diablo. El Dios de este siglo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la gloriosa luz del evangelio de Cristo. La gente de Laodicea no pudieron ver su propia condición espiritual. No pudieron ver a Jesús afuera de la puerta, tocando y llamando para que le abrieran. A Pablo, el apóstol, Dios le dio este mandato, esta comisión. Jesús dijo a Pablo, te envío en Hechos 26:18, para que tenga la cita. Hechos 26:18, te envío, Pablo, a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí, en Jesucristo, reciban el perdón de sus pecados y la herencia entre los santificados. Tenemos que llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a las personas alrededor del mundo porque son ciegas espiritualmente. No tienen la seguridad de su salvación. Pregunte a la persona común y corriente hoy día. Salga ahí a la calle y dígale, ¿está preparado usted para ir al cielo? Si Cristo viniera en este momento, ¿está seguro que iría al cielo? Y la gran mayoría de las personas van a decirle, pues yo no sé. Yo espero que sí, soy bastante bueno, pero yo no sé. Pero como hijos de Dios podemos decir con toda seguridad, sí, yo sé que cuando Cristo venga, yo iré al cielo. No porque yo soy buena gente, no porque yo merezco la entrada al cielo, sino porque yo puse mi fe en Cristo Jesús como mi Salvador personal. Lo recibí por medio de una oración sincera a mi corazón y Él me salvó, Él me perdonó mis pecados y me dio vida eterna y me dio la promesa de un hogar celestial. Pues entonces vemos que la Odisea tiene problemas con sus valores, con su visión, con su vigor y por último con sus vestiduras. Aquí habla Jesús que ella anda en forma figurativa desnuda. Ahora, no es que andaba el cuerpo desnudo, no. Ellos andaban más bien vestidos ricamente, con ropas reales, de púrpura, de telas costosas, porque es una iglesia rica, la iglesia de la Odisea. Pero en forma espiritual, Jesús dice, ustedes son desnudos espirituales. Andar desnudo es vergonzoso. La gente de esta iglesia se vestía bien por fuera, pero por dentro del corazón estaban podridos y perdidos. Recordando a los fariseos, de los cuales hablamos hace un ratico,
Jesús dice, ustedes son como sepulcros ahí en el cementerio. Por fuera son bien emblanquecidos, bien lindos, pero por dentro están llenos de huesos y de pudrición. Y este es el caso de la Odisea. Ellos están aparentando algo por fuera, pero no tienen nada por dentro. Ellos necesitan las vestiduras de salvación que solo Cristo puede darles. Oiga bien, Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación. En aquel momento, cuando usted acepta a Cristo por fe en su vida, es cuando Él le da aquel vestido de salvación. Y luego, un día cuando estamos en la presencia del Señor en el cielo, celebrando las bodas del Cordero, dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria al Señor Jesús, porque ha llegado las bodas del Cordero y su novia, la iglesia, se ha preparado. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, ropa bien blanca, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos. Esta ropa blanca representa la salvación que Cristo nos da. Hay una parábola, una historia que Cristo da en Mateo 22, versículo 11, de unas bodas. Y en aquel entonces la costumbre es que todos los invitados también les fueron entregadas a cada uno una ropa un traje de bodas, un manto de bodas. Y era muy lindo, muy blanco, muy puro. Y el anfitrión, pues él iría a todos los invitados y les entregaría a cada uno este traje de boda. Entonces, para venir a la boda, uno no venía en su propia ropa, sino venía con el traje de boda puesto. Dice aquí esta historia, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pie y de mano y échelo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, o sea, al infierno. Esa es una parábola, una historia terrenal que tiene significado espiritual. Y Jesús está diciendo, el traje de bodas que estoy ofreciéndoles es la salvación. Cuando llegamos al cielo, nadie va a ser diferente en cuanto a la salvación. Todos seremos iguales. El santo más santo y el pecador más pecador. Todos fuimos salvados igualmente por la gracia de Dios. Nuestras obras no cuentan para la salvación. La entrada al cielo, la entrada a las bodas es igualmente dada a cada persona por fe en Cristo Jesús. Y este hombre, pues, él no quiso aceptar este regalo de Dios. Este regalo del Señor Jesucristo, la salvación. No, más bien Él está diciendo, yo por mi propio medio, con mi propia ropa, yo puedo entrar a las bodas. Pero cuando el rey vino a inspeccionar, pues Él quedó mudo. No dijo nada y más bien fue echado fuera de la boda. Oh, yo le insto en esta mañana, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, si usted está confiando en cualquier cosa para salvarse, sus obras, su bautismo, sus ofrendas, su membresía en cierta iglesia, no me importa lo que sea. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y su nombre es Jesucristo. Él es quien murió en la cruz y derramó su sangre y resucitó el tercer día y solo Él puede salvarle. Y usted y yo tenemos que recibirlo como nuestro Salvador si queremos ir al cielo un día. Bueno, para cerrar esta carta, Jesús hace 4 declaraciones también. Después de hablar de los 4 problemas, Él hace 4 declaraciones y versículo 19 tiene el primero. Y también el segundo. La primera parte de 19 dice así, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Una explicación de su amor y su disciplina. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
La Biblia nos dice en Hebreos 12:6, el Señor disciplina al que ama. Luego en el libro de Proverbios tenemos el ejemplo de padre e hijo. Y dice así la Biblia: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, de Dios, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Yo recuerdo aquellos días cuando mi padre me reprendía, me castigaba por las maldades que yo había hecho, y yo necesitaba cada corrección que él me dio. Y el Señor Dios también corrige a sus hijos. Y Jesús dice: estoy reprendiéndoles, estoy castigándoles porque les amo. Yo quiero que se arrepientan. Y esto nos lleva a la exhortación de arrepentimiento, porque sigue 19. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cámbiese de parecer. Cambie su modo de vivir. Si está caminando hacia el pecado, dé la media vuelta y camine hacia Dios. Es una exhortación al arrepentimiento. Dice Hechos 17:30. Dios manda a todos en todo lugar que se arrepientan. Toda persona debe arrepentirse de su pecado. Luego 3. Una invitación a la salvación y comunión. Versículo 20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, yo tendré comunión con usted. Juan 10, versículo 9 dice esto. Yo soy la puerta, Jesús hablando. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la finca con el ganado, que nosotros teníamos la finca dividida en diferentes apartados. Y el ganado no podría ir a toda la finca en un solo para comer los pastos mejores, más verdes, más tiernos, sino que tenía que limitarse en un apartado por unos días, 3, 4, 5 días, y luego abrimos un portón y a caballo o a pie nosotros mandamos y corrimos a las vacas y los toros y todo el ganado a otro apartado. Y ellos entraban al otro con gozo, brincando pues porque sabían que al otro lado está el pasto verde, el pasto fresco. Ya pueden salir de este apartado donde han estado por 3, 4 días para que se retoñe, para que se reponga, pero ahora están entrando a un apartado nuevo. Y así es con Cristo Jesús. Él dice: yo soy la puerta. Salga del mundo seco, desértico, de pecado, de oscuridad, de muerte. Salga de ahí, pase por el portón. Entre al pasto verde que yo le ofrezco. Entre a conocer la salvación y la paz y el descanso que yo puedo darle. Y luego Él por fin da una promesa en versículo 21 de victoria y autoridad. Al que venciere, otra vez, aquel vencedor. ¿Y cómo somos vencedores? Por nuestra fe en Jesucristo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me ha sentado con mi Padre en su trono. Tal como Jesús vino, murió, resucitó, ha vencido la muerte, ascendió al cielo y está a la diestra de su Padre sentado esperando el momento de regresar y llevarnos al cielo. Él dice: a usted y a mí, ustedes que son vencedores, también pueden sentarse conmigo con autoridad y reinar. Dice 2 de Timoteo 2:12, si perseveremos, también reinaremos con él. También en Apocalipsis 5:9, un par de capítulos más adelante, vamos a ver en un par de estudios más futuros, que dice así: cuando llegamos al cielo, hay una multitud alrededor del trono de Dios, y esto es lo que estamos diciendo. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Esta es la promesa que Cristo nos da.
Pues ya hemos visto el relato histórico de la iglesia de la Odisea que existía en aquel entonces hace prácticamente 2000 años atrás. Pero también esta iglesia y el mensaje de ella tiene un cuadro profético mirando hacia el futuro. Y queremos observar por un momento este cuadro profético. ¿Cuál es? Pues esta iglesia de la Odisea incluye y representa los días justo antes del rapto de la iglesia, cuando Jesús viene del cielo y nos lleva al cielo, y también incluye los días de la tribulación. Entonces estamos hablando que Cristo vino hace 2000 años, murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó 3 días después, estuvo aquí 40 días en su cuerpo glorificado, después ascendió al cielo. 10 días más tarde, Él envió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés y así empezó la época o el periodo de la iglesia. Pues este periodo de la iglesia se divide en 7 tantos y lo hemos visto con cada estudio. Ahora estamos en el último periodo, la última sección de la edad de la iglesia. Y lo que termina este periodo de la iglesia es el rapto, cuando Cristo viene y nos arrebata. Pues estamos aquí en el tiempo de la Odisea hoy día. Cristo vendrá pronto. Este tiempo realmente inició por ahí de 1900, hace como 100 años, 120 años. Y pues es porque lo ponemos así en esa fecha, porque es en aquel entonces cuando muchos clérigos, muchos ministros empezaron a dudar de las escrituras, a decir que esta no es la palabra de Dios y decir que estaba llena de errores y de falsedades. Y también ellos negaban las doctrinas básicas de la fe, tal como la deidad de Cristo. Hasta ellos dijeron, Cristo es un solo hombre, no es Dios. Y muchas cosas por el estilo, que no hay un infierno. También surgieron muchas falsas enseñanzas, muchas sectas falsas, que hoy día lo vemos en Costa Rica, en Colombia, Perú, Panamá, por donde yo ando. Yo veo muchas falsas sectas allí que están tratando de engañar a muchas personas. Todo eso empezó más o menos de 1900 en adelante. Y esto continuará hasta después del rapto y hasta dentro del tiempo de la tribulación. Quiero decir de una vez, esta iglesia de la Odisea no es una iglesia salva. Es una iglesia falsa, es una iglesia apóstata. Es una iglesia que busca unir todas las religiones para tener un ambiente social igual. No les importa la salvación espiritual de las personas, sino su ambiente externo. Es lo que les importa a ellos. Y esta iglesia será dejada en el rapto porque no han tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo en 1 de Juan, hay muchos falsos cristos y anticristos ya en el mundo. Y así lo vemos día tras día cuando escuchamos las falsas enseñanzas de alguna persona en televisión o en un púlpito o a través de libros, de cualquier forma. Se ha multiplicado la falsa doctrina. Esta es la iglesia Laodicea. Ahora, quiero darles también una nota que veremos más adelante en Apocalipsis. Esta iglesia falsa será destruida en la tribulación por la mano del anticristo. El anticristo mismo va a destruirla más adelante después del rapto, ya cuando la tierra está en el tiempo de la tribulación. Pero eso será para otro estudio un poco más adelante. La iglesia de Laodicea, como ya hemos dicho, representa una iglesia apóstata. Se ha apartado de la sana doctrina, es una iglesia muerta espiritualmente, tiene apariencia de devoción a Dios. Ellos hablan las palabras correctas, pero no tiene el poder de Dios en sus vidas. Como dijo Jesús, son sepulcros emblanquecidos. Por fuera bonitos, pero por dentro llenos de pudrición. Esta iglesia será dejada en la tierra cuando ocurre el rapto, porque está llena de gente religiosa, pero no son salvos, no son creyentes verdaderos. Solo los que son salvos serán arrebatados en el rapto cuando Cristo viene. Entonces vamos a la tercera parte, la última parte que hemos visto en cada uno de estos estudios, un relato histórico,
un cuadro profético, pero ahora una aplicación práctica. ¿Cómo me afecta a mí este estudio? ¿Qué importa a mí este estudio? Bueno, número 1, debemos examinarnos a ver si estamos en la fe. Debe de hacerse la pregunta, ¿soy yo un verdadero hijo de Dios? ¿He recibido a Cristo como mi Salvador personal? Segunda de Corintios 13:5, el apóstol Pablo dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Después debemos preguntarnos, ¿es mi salvación genuina? ¿Acepté a Cristo como mi Salvador? ¿O solo aparento ser cristiano? Estoy poniendo una apariencia falsa. ¿Cuál es? Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo será ese día, cuando se quita el engaño de tantas personas que dicen que son cristianas, pero no lo son. Debemos tener valores eternos también. Viendo la historia de la Odisea, una iglesia rica a los ojos del mundo, pero una iglesia pobre por dentro. Debemos tener valores eternos. Escuche la escritura, Marcos 8:36. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio hay en eso? Este mundo es pasajero. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. El cielo es eterno, el nuevo cielo, y el infierno, el lago de fuego, es eterno, y toda persona va o al cielo o al lago de fuego, uno de los dos lugares. ¿Qué beneficio hay si uno gana todo el mundo, pero pierde su alma? No hay beneficio, es una pérdida total. ¿Hay algo más que valga más que su alma? Dice Jesús, ¿hay algo que valga más que su alma? Pues no. Su alma es lo más importante, porque es su alma que va o a la presencia del Señor o a las llamas del infierno. Leo otra historia, Lucas 12:16. Jesús les contó esta historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate. Come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo cual has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. No son palabras mías, estas son palabras de Jesús. Entonces, no se ofenda conmigo. Observe lo que dice Jesús. Ahora, yo quiero decirles, tener valores eternos no significa que vamos a abandonar nuestras responsabilidades terrenales. Debemos vivir con la mirada en la otra vida que viene después, pero no hay nada malo en tener fincas, empresas, riquezas, casas, posesiones. No hay nada malo en esas cosas, pero todo aquello no puede tomar el lugar de Dios en su vida. Dios tiene que tener lugar número 1 en su vida. Y luego todo lo demás será
añadidura, como dice Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dios quiere bendecirnos, aún en esta vida. Yo puedo decir, por llevar una vida dedicada al Señor, yo he recibido muchas bendiciones de Dios. Al mismo momento yo miro a miembros familiares míos en los Estados Unidos y en otras partes, y yo observo cómo ellos se han apartado de Dios y han vivido para las cosas de este mundo, para los pecados de este mundo. Han llevado una vida desenfrenada en cuanto a muchas cosas y sufren una miseria en sus vidas. Vale la pena vivir su vida para el Señor. Vale la pena. Hay bendición aún en este mundo. Pero esas cosas no pueden ser el Dios de su vida. Dios en el cielo, Jesucristo, tiene que ser el Señor de su vida, porque solo por medio de Él puede ser salvo. Entonces debemos escuchar esta llamada que Cristo está haciendo a nuestras vidas. Él dice ahí en 20, estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a la vida de esa persona. Él nos llama a través de la palabra. Dice Juan 5:24, el que me oye la palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Hay que escuchar la palabra. Él nos llama a través también del predicador, el que lleva el mensaje del evangelio. Dice la palabra de Dios, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Romanos 10:14. Dios nos ha puesto a nosotros, los que somos salvos, como mensajeros para llevar el mensaje a otras personas. Entonces Dios nos llama a través de la palabra, a través de un predicador, un mensajero, y a través del Espíritu Santo. Él nos llama también. Jesús dijo a los discípulos, antes de morir en la cruz y antes de levantarse e irse al cielo, Él dice, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Qué raro, dicen los discípulos. ¿Nos conviene que Jesús se vaya? Y dice Jesús, sí, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. Y si yo voy, se lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él viene para convencernos. Yo recuerdo aquel día cuando yo sentí la convicción del Espíritu Santo en mi vida. Había escuchado la prédica de un pastor en una iglesia. Luego fui a casa perturbado en mi mente, porque no era cristiano yo. Y yo estaba pensando, si yo me muero ahora, voy al infierno. Y la convicción del Espíritu Santo era tan grande en mi vida, que yo fui a mi papá, que era creyente ya, y yo le dije, papi, yo reconozco que yo soy un pecador y yo necesito a Cristo, ¿me puede ayudar? Y gracias a Dios, mi papá supo cómo tomar su Biblia y abrirla y enseñarme ciertos versículos, tales como que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees en su corazón, serás salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y tantos versículos así. Él me enseñó estos versículos y luego dijo, ¿quiere hacer la oración de aceptar a Cristo? Yo dije, sí, yo quiero hacerlo. Y ahí mismo nos arrodillamos, mi papá y yo oré y recibí a Cristo como mi Salvador. Y yo sé que Él me salvó, Él perdonó mis pecados, Él me dio vida eterna. Entonces yo recibí esta llamada de la palabra, del predicador y también del Espíritu Santo. Pues en esta mañana, en este momento, el Espíritu Santo está hablándole a usted también, de abrir su corazón. Escuche la voz del Espíritu Santo. En cada uno de estos 7 mensajes, el último versículo, como vemos aquí en versículo 22, dice lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y le digo en este estudio, por favor, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a su vida. Abra su corazón al Señor Jesucristo. Vamos a orar, cada ojo cerrado, cabeza inclinada.
en oración por un momento, ahí por donde está. Bueno, si está manejando carro, no lo haga. Pero si está allí donde puede cerrar los ojos, inclinar las cabezas por un momento, hágalo en esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por lo que hemos aprendido en el día de hoy. Gracias que hemos llegado a la conclusión de estos 7 mensajes a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Pero todavía nos espera muchos otros estudios en el libro de Apocalipsis, los eventos futuros, y todo está en espera de la venida tuya, que tú vienes, la venida tuya. Y pido, Señor, que cada persona pueda prepararse, que pueda estar listos, esperando para que cuando Cristo venga y pueden escuchar las palabras, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En vez de escuchar las palabras, apártense de mí, hacedores de maldad. Oh, qué tremendo sería escuchar esas palabras tan horribles. No, más bien doy gracias a Dios que yo voy a escuchar las palabras tiernas tuyas. Aquí está el cielo, la puerta abierta, porque tú me recibiste como tu Salvador. Y yo voy a poder entrar y cada persona que me está escuchando, que tiene a Cristo, también escuchará las mismas palabras. Ahora, Señor, yo pido por aquella persona que está escuchando que no tiene a Cristo, que en este momento pueda abrir su corazón. Cristo está tocando. Cristo quiere entrar. Y que esa persona, sencillamente, sinceramente, puede abrir su corazón y decir, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname por medio de tu sangre. Limpia mi vida. Jesucristo, te recibo por fe en mi corazón. Jesucristo, sálvame. Yo te acepto como mi Salvador. Y Señor Jesús, yo quiero servirte con mi vida hasta que tú vengas. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ha sido una bendición estar con ustedes en el día de hoy. Y si ha recibido una ayuda por medio de este estudio, haga clic, presione compartir allí en su computadora, su iPad, su teléfono, para que otra persona también pueda escuchar este estudio de la palabra de Dios. Si Dios quiere, nos veremos en el próximo con el capítulo 4 de Apocalipsis, ya hablando del rapto de la iglesia. Tengan buen día.